Bueno, pues, bueno, yo les voy a hablar sobre mi posición con respecto a Bonnie. Fíjense, hay temas que no me gusta tocarlos públicos porque, bueno, esto lo ven muchas personas. Primero que todo, yo soy el Arabao dos Cuba, como todos conocemos, ¿no? El líder de ICC para Cuba, de todos los cultos, ¿verdad? El Arabao se supone que sea el commander o el que comande todos los cultos, ¿verdad? En especial, eh, tengo iniciaciones en diferentes orisas. Estoy iniciado en Ososi, estoy iniciado en Ogun, tengo la iniciación completa en Eshu, tengo la iniciación completa en Shango, tengo la iniciación completa en Oya, tengo iniciación completa en Obaluaye, en Ebe, soy sacerdote de Gungun, sacerdote de Oro, tengo la iniciación completa en Olokun, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo muchos idosu o iniciaciones completas, ¿verdad? De nosotros, de nuestra familia, hay muchísimas personas que tienen muchísimas iniciaciones también. Entonces, lo primero que voy a argumentar es que nuestro grupo no es nada más que de Oboni. No, no, no. Dentro de nuestra familia hay sacerdotes de Gungun que no están iniciados en Oboni porque no le interesa, porque su voto de Ifá o por lo que sea, simplemente ellos están iniciados en Gungun. Hay otros que están iniciados en Oro y no le interesa el culto a Gungun. Hay otros que están iniciados en Shango, hay otros que están iniciados en Oshun, etcétera, etcétera. Quiere decir que el porcentaje de Oboni dentro de nuestra familia es alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos un número muy grande, pero no representa a toda la familia. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, los iniciados en IFA dentro de nuestra familia sí es un número muy, muy, muy grande. Eso es lo primero también que tenemos que entender, ¿está bien? Entonces, hay muchos que están iniciados en IFA, pero tampoco están iniciados en Oboni. Hay muchos que están iniciados en Ogun, pero no están iniciados en Oboni. Hay muchos que están iniciados en Batala, pero no están iniciados en Oboni. Entonces, vuelvo y les repito, no es, fíjense, a mí me encanta el culto Boni, yo soy parte de la fraternidad Boni, pero no es nuestro culto fundamental. El culto fundamental de todos nosotros es IFA. Es la primero que tenemos que entender, ¿verdad? Y cuando hay algo a consultar o a hacer, lo consultamos con IFA. Y IFA es el que nos dice, hay que hacer esto con Edan, o hay que hacer esto con Batala, o hay que hacer esto con Shango. Así es como funciona, ¿verdad? Entonces, en mi caso, hace muchos, muchos años, nos iniciamos en Ileife, en Oboni, ¿verdad? Después, el Arabas actual, que en aquel momento no era Arabas bueno, cuando me inicié con Oboni hace muchos años, voy de nuevo para atrás, discúlpenme. El que me inició fue, mi papá principal fue Adisa, ¿verdad? Habían otros mayores de IFE, que también era Boni, de los 16 mayores hablados del mundo, que también era Boni participando en mi iniciación de Boni, etcétera, etcétera, y como era Boni también participaron. Ojo, perdón por la tos porque yo soy muy alérgico y México es frío. Y bueno, hay un poco de contaminación porque estoy en la ciudad. Eh, Hay una cosa que es importante. Para hacer Boni no se necesita ser babalawo. Son cultos que Boni y Fa y Fa. Que están relacionados, es verdad. Pero tenemos que entender eso. Usted puede ser Boni y no puede ser Babalao. Y no tiene que ser Babalao. Y puede ser Babalao y no tiene que estar iniciado en Boni. Como mismo usted puede estar iniciado en Ifa y no tiene que estar iniciado en Shangon, o Chun, o Batala, etcétera. Esas son cosas que tenemos que entender. Entonces yo me inicié con mis mayores, ¿verdad? Al cabo de los 2 años, 3 años, la verdad no recuerdo bien, decidimos hacerlo un Iledio Boni en Cuba. En Cuba ya existían Oboni de otro grupo.
Pero ellos no implementaron rituales Ogboni. ¿Por qué? Porque se perdió, parece que se perdió el contacto con África. Son cosas que infiero, no sé, o no tenían el suficiente conocimiento, o quizás el suficiente rango para iniciar personas. Simplemente se iniciaron, pasaron los años y no pasó más nada. No hubieron más iniciaciones de años. Nosotros, el Araba Valle actual, que en aquel momento no era Araba, a nombre de su padre, Adisa, y de Ililedi, de su papá, trajo toda la parafernalia a un Ililedi Ogboni. Y se empezaron a hacer iniciaciones de Ogboni en Cuba por primera vez. Y ahí, bueno, se saltó a Ecuador, hay un Ililedi Ogboni en Ecuador, nacido desde nosotros, etcétera, etcétera. Aquí en México también, ¿verdad? Hay un Ililedi Ogboni para todo México, que representa a nuestra familia, etcétera, etcétera, pero es para todo México, ojo, ¿me entiendes? Entonces, esa fue la historia de Ogboni. Sucede que, desgraciadamente, lo repito, los hombres, porque la fraternidad Ogboni es muy bonita, pero los hombres tienen a veces sus características, ¿verdad? Y aparecen divisiones, rivalidades, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que no me gusta hablar de un culto que pertenezco. No me gusta hablar porque al final estaría hablando del propio Eddan. Cada vez que yo hablo aquí de Ogboni o lo que sea, me estoy refiriendo al propio Eddan, que es una divinidad que yo le tengo mucho respeto, le tengo mucho agradecimiento en muchas cosas que me ha ayudado. ¿Está bien? Y además es un culto que profeso. Entonces, como bien les decía, desgraciadamente hay divisiones que vienen desde África, que este dice tener un cargo, el otro dice tener el otro dice tener el otro, y hay cargos de esos que están muy repetidos y no se ponen de acuerdo, desgraciadamente. Entonces esos problemas que vienen desde África se transfirieron acá para Occidente. Entonces este dice tener este cargo, el otro dice tener el otro cargo, el otro cargo, y al final no se ponen de acuerdo entre todos ellos y se pelean. Pero en ese juego participa el que quiere. Mire, hay una rama de la psicología, de la psiquiatría, disculpen, que se llama psiquiatría transicional, que habla de que el juego en los niños, otras veces lo he puesto por aquí, es inocente, o cuando más para sociabilizar. Sin embargo, en los adultos es para buscar una ganancia. Entonces, en esos juegos yo simplemente no entro porque no me interesan. ¿Me entiendes? Como yo le decía en otros videos, Oyo fue un gran imperio, invadió a Ife, le pedía a Ife una contribución, hasta que un buen día Loni se cansó, consultó a los ovalados e hizo sacrificio, y los partes de sacrificio fueron 16 cocos, según dice la historia. Y le dicen los ovalados, esto hay que llevárselo al rey de Oyo y explicarle. Y el rey de Ife, bueno, vayan y explíquenle. Fueron para allá los ovalados y le dijeron a la fin de Oyo, al rey de Oyo, mire, estos son 16 cocos, ¿usted cree que es posible hacer adivinación y tafa? Adivinación con las manos, para que me entiendan. O DAFA, o DIDA, o hay muchas formas de decir lo mismo para que no empiecen, sí, porque yo hablo una cosa y empieza, no, porque Baba lo dijo mal. No, es que en dependencia del linaje y la región cambia la forma en expresar lo mismo. El yoruba cambia como el español, no es el mismo español que yo hablo como cubano que se habla en Chile. Que hablan aquí los mexicanos. Es más, el mexicano de Ciudad de México habla muy diferente al yucateco y habla más diferente al norteño. Entonces pasa lo mismo con el español y el yoruba. Entonces, el rey de Ife le mandó los cocos y los ovalados le dijeron, ¿es posible hacer la adivinación con 16 cocos? No, son muy grandes. Lo que usan son las nueces de cola. Ah, bueno, ustedes o yo nació de Ife. Ife es la fuente. Es imposible que Ife le pague a ustedes una contribución. A partir de ese momento, Ife fue exonerado de pagar, estoy hablando de años luz, ante la invasión de Inglaterra a Nigeria y ante la colonización, para que se me entienda. Y entonces el rey de Oyo entendió de que es imposible, de que si Ife fue la fuente de todo, Ife tendría que doblegarse a Oyo. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar.